El personal del aeropuerto expulsó a Meara O'Neill, pero se arrepintió de todo cuando llegó su padre, el gran Jack. Un cielo despejado cubría el aeropuerto internacional de Los Ángeles aquella mañana. Era un lugar donde los viajeros corrían de un lado a otro con maletas con ruedas y vasos de café en la mano. Con 17 años, Meara O'Neill, conocida por sus amigos por su gran estatura y paso decidido, se bajó de una SUV negra. Iba vestida de forma sencilla, pantalones deportivos, sudadera con capucha y tenis. Aún así, tenía una confianza tranquila, un aire heredado de su famoso padre, Shaquille O'Neal. Pocos la reconocían a primera vista, especialmente entre la multitud apresurada. Estaba rumbo a un campamento juvenil de baloncesto en Chicago, donde esperaba mejorar sus habilidades y demostrar que no era solo la hija de Shaq. Quería ganarse el respeto por sus propios méritos. Con un leve cosquilleo de nervios, agarró con fuerza su boleto y pasaporte, y entró al edificio de la terminal. En el mostrador de registro solo había una fila corta, un alivio. Una empleada con gesto aburrido, llamada Tina, esperaba tras el escritorio, revisando su reloj. Meara se acercó y le entregó sus documentos. Tina apenas los miró antes de desviar la vista hacia la alta figura de Meara y su ropa informal. ¿A dónde vas?, preguntó con tono monótono. A Chicago, respondió Meara con voz suave, manteniendo la calma. Llevo una maleta para documentar. Tina rodó los ojos, mirando el boleto con suspicacia. Este es un asiento en clase business, remarcó con frialdad. Meara asintió. Sí, es correcto. Los labios de Tina se fruncieron. ¿Estás segura? Esos boletos son caros, ¿lo sabías? La postura de Meara se tensó, pero se obligó a sonreír con cortesía. Lo sé, es mío. Tina parpadeó, poco convencida. No podemos dejar que cualquiera diga que tiene un asiento en business. Déjame ver tu identificación otra vez. Meara le entregó silenciosamente su licencia de conducir. Tina la examinó durante demasiado tiempo y luego exhaló. Bien, supongo que todo está en orden. Puerta C-22, abordaje en 1 hora. La empleada empujó la tarjeta de embarque por encima del mostrador. A Meara le ardían las mejillas, trató de no pensar en la actitud condescendiente y se calmó. Dejó su equipaje y avanzó hacia seguridad. Ahí apareció el siguiente obstáculo. Las filas de la TSA parecían las típicas, familias con carriolas, viajeros de negocios revisando el teléfono. Meara se formó y colocó su mochila en la bandeja, pero a mitad del escaneo, un oficial de la TSA gritó, «Señorita, por favor, apártese. Necesitamos una inspección adicional». Ella frunció el ceño, dando un paso al costado con educación. ¿Hay algún problema? No, solo una revisión al azar, dijo el agente, aunque sus ojos la recorrían con desconfianza. Llamó a otro oficial que empezó a hurgar en su mochila. Sacaron sus tenis, una camiseta enrollada, libretas, equipamiento de baloncesto. ¿Baloncesto?, preguntó el agente con media sonrisa. Sí, murmuró ella, voy a un campamento. El agente asintió sin sonreír. La próxima vez, llega antes. Esto tomará tiempo. El pecho de Meara se contrajo con molestia. Se cruzó de brazos y aguantó el registro prolongado. Finalmente, la dejaron pasar tras desarmar el equipaje y revisarlo en busca de explosivos, 20 minutos extra de molestia sin razón aparente. Ella se acomodó la mochila, conteniendo las ganas de preguntar si siempre seleccionaban a adolescentes de complexión grande. Al acercarse a la puerta C-22, le vibró el teléfono. Un mensaje de su padre, Shaq. ¿Cómo va todo, nena? ¿Necesitas algo? Ella contestó, todo bien, papá, gracias. No quería preocuparlo. Disculpe, señorita, dijo con tono cortante, hemos recibido información de que su asiento podría haberse emitido por error. ¿Puedo ver su pase de abordar otra vez? Meara se lo extendió, conteniendo la frustración. Charles lo examinó, frunciendo el ceño. Clase business es inusual para alguien de tu edad, observó, mirando su atuendo informal. ¿Viaja sola?
Ella respondió con voz calmada, sí, viajo sola. Mi padre compró el boleto. Dudó, sin querer mencionar el nombre de su padre, pero sintiéndose acorralada. Charles se encogió de hombros. El sistema lo marcó. No podemos dejarte abordar hasta verificar los detalles del pago. ¿Marcó?, preguntó ella. Yo pagué. Tengo el correo de confirmación en mi teléfono. Él levantó la mano. Necesitamos más que tu palabra. Dándole la espalda, Charles habló con otro agente, llévala a un lado. El agente asintió, indicándole con un gesto que lo siguiera. El corazón de Meara latía con fuerza. La guiaron a un rincón cerca de un kiosco de café cerrado, donde Charles exigió ver la tarjeta de crédito, el teléfono con la información del vuelo y una identificación que coincidiera. Ella cumplió, sintiéndose cada vez más avergonzada. Varios transeúntes miraban con curiosidad mientras mostraba sus datos. Charles frunció el ceño. Nombre del titular de la tarjeta es O'Neill, dijo Meara con un suspiro. Luego aclaró, Saquille O'Neill es mi padre. Charles parpadeó y en su boca se dibujó una mueca burlona. Así que dice ser hija de Jack. La miró con incredulidad. Buena historia. Ella se quedó atónita. No lo digo, es la verdad. Él negó con la cabeza. Los muchachos inventan todo tipo de mentiras. Mira, no podemos aceptar esto. Tendré que anular tu boleto. A Meara se le desencajó la mandíbula. No puedes hacer eso. Tengo una reservación válida. Él se encogió de hombros con una sonrisa falsa. Tenemos derecho a denegar el abordaje si sospechamos fraude. Es política de la aerolínea. Hizo señas al otro agente, acompáñala afuera. Si es verdadero, que el titular venga en persona a arreglarlo. Ese fue el golpe final. El agente la tomó del brazo y la condujo hacia la salida de la terminal. A Meara se le humedecieron los ojos de humillación. Sacó rápidamente su teléfono. Su padre le había insistido en que lo llamara si algo pasaba, ahora era el momento. Lo marcó y él contestó casi al instante. Papá, dijo con la voz temblando, me están sacando del aeropuerto. Creen que mi boleto es falso y no me dejan abordar. Del otro lado, la voz grave de Jack resonó con preocupación inmediata. ¿Qué? Voy en camino, nena. Quédate donde estás. Ella exhaló, temblando de alivio. Me llevan a la zona de equipajes. Apúrate, por favor. El agente la obligó a avanzar, sin escuchar sus ruegos, hasta llegar a una salida lateral que daba a la zona de arribos. La gente que pasaba miraba, algunos grababan con sus teléfonos sin saber bien lo que ocurría. El personal del aeropuerto la dejó allí, con las puertas automáticas a sus espaldas, sin su pase de abordar. Se sentía humillada, con lágrimas rodándole por las mejillas. Entonces apareció la leyenda de la NBA, con un traje deportivo casual pero con una presencia innegable. La gente se giró a mirar, la emoción se propagó en murmullos. Jack localizó a su hija y se acercó con paso firme, imponiendo su enorme estatura frente al personal. ¿Estás bien, hija?, le preguntó con voz suave, posando una mano enorme sobre su hombro. Meara asintió, sollozando un poco mientras lo abrazaba. Jack miró entonces al personal con la ira reflejada en sus ojos oscuros. ¿Alguien me explica por qué sacaron a mi hija del aeropuerto? Charles, el supervisor, avanzó con un aplomo fingido. Señor, teníamos razones para creer que su boleto fue comprado de forma fraudulenta. Ella dijo que usted era su padre. Las cejas de Jack se alzaron. Dijo, repitió, mirando a Charles y luego a Meara, quien seguía ruborizada. ¿Les dijo quién soy y la llamaron mentirosa? Charles tragó saliva. Nosotros, son procedimientos. Necesitábamos verificación. La voz grave de Jack lo interrumpió, verificación. Más bien la han acosado y humillado sin motivo. ¿No podían checar mi información de contacto con una simple llamada en lugar de expulsarla? Así es como tratan a los pasajeros. El agente balbuceó, tenemos derecho a... La voz de Jack retumbó con indignación, ¿derecho a discriminar?
Derecho a calificar de mentirosa a una joven afroamericana porque no creen que pueda pagar business. Mi nombre está en ese boleto. ¿Quieren pruebas? Pues aquí me tienen. Hablemos con claridad. La multitud se había reunido. Varios levantaban sus celulares para grabar la tensa escena. Uno a uno, los empleados se dieron cuenta del enorme error que habían cometido. Conocían la reputación de Jack como una figura amable pero firme, y la situación podía convertirse en un desastre de relaciones públicas. Charles intentó disculparse torpemente. Lo sentimos mucho, señor. Por favor, pasen de nuevo y... Jack cruzó sus brazos, imponente. Primero que nada, el vuelo de mi hija sale pronto. Devuélvanle su pase. Demasiada atención. A las miradas de los curiosos, varios viajeros que primero habían presenciado la expulsión de Meara ahora los veían volver con rostros de sorpresa, algunos susurrando entre ellos y otros sacando fotos discretamente con sus celulares. El gigante de casi 7 pies caminaba con paso firme, dispuesto a aclarar el malentendido de la forma más directa posible. Al verlos entrar, el grupo de empleados que antes la había cuestionado se puso visiblemente nervioso, pues el imponente exjugador de la NBA ahora los eclipsaba con su sola presencia. El supervisor Charles y el resto del personal trataban de mantener la compostura, pero era evidente el desconcierto que sentían. El personal, intentando enmendarlo, los llevó a un mostrador de servicio especial, alejado del bullicio principal. Allí los esperaba un gerente de mayor rango, un hombre de alrededor de 50 años con cabello entrecano y una actitud aparentemente más profesional. Su placa lo identificaba como señor Enson. Apenas vio a Jack y a Meara, se apresuró a saludarlos con una mezcla de respeto y preocupación. Señor O'Neill, señorita O'Neill, por favor, acepten nuestras más sinceras disculpas por este malentendido, dijo con voz grave y educada. Nuestro objetivo es brindar un servicio de calidad y lamento que, en este caso, haya sucedido todo lo contrario. Manteniéndose en calma, pero dejando ver cierta molestia en sus ojos, Jack esperó a que el hombre terminara de hablar. Meara, aún abrumada por la vergüenza y la tensión, se mantuvo en silencio, sintiendo como su corazón latía con fuerza. No deseaba que toda esa atención girara en torno a ella, pero a la vez estaba aliviada por la presencia de su padre. He dado instrucciones claras para que su pase de abordar sea revalidado de inmediato, continuó el gerente, señalando a un empleado que tecleaba con rapidez en una computadora. También queremos ofrecerles pasar por nuestro filtro de seguridad preferencial para que no haya más demoras. Meara forzó una pequeña sonrisa de agradecimiento, mientras Jack asentía con la cabeza. El ambiente estaba cargado de una mezcla de respeto y nerviosismo. Empleados que habían reconocido al legendario Shaquille O'Neal se esforzaban por reparar el daño, conscientes de que su reputación como aerolínea podía verse perjudicada si la situación escalaba aún más. Mientras el empleado terminaba de revalidar el pase, el gerente Enson aprovechó para lanzar una disculpa más sentida. Señor O'Neal, señorita O'Neal, créanme que estamos muy consternados. Investigaremos a fondo lo ocurrido y hablaremos con el personal involucrado. Quiero garantizarles que este tipo de incidentes no volverá a suceder. Meara esbozó un ligero movimiento de cabeza. Todavía tenía un nudo en el estómago al recordar cómo la habían sacado del aeropuerto, pero en ese momento lo que más deseaba era recuperar un poco de calma y, sobre todo, no perder su vuelo. Gracias, respondió con un hilo de voz. En ese instante, un par de pasajeros que reconocieron a Jack se acercaron tímidamente, cámaras en mano, intentando fotografiarlo desde una distancia prudente. Sin embargo, las expresiones serias del personal y la tensa atmósfera los hicieron desistir de pedir un autógrafo. Jack también pareció notarlos, pero se mantuvo concentrado en su hija. Con el pase de abordar de Meara ya revalidado, un asistente uniformado les indicó que los escoltaría hasta un acceso rápido para la revisión de seguridad. Antes de encaminarse, Jack fijó la vista en Charles y en los otros empleados que al principio habían confrontado a Meara. No alzó la voz, pero su sola mirada fue suficiente para comunicarle su descontento. Trátenla con respeto la próxima vez, por favor, dijo Jack con tono grave,
sin añadir más. El supervisor Charles, claramente afectado por la reprimenda, bajó la cabeza y musitó una especie de disculpa ininteligible entre el murmullo de los testigos. Meara cerró los ojos un segundo y tomó aire. No podía borrar lo ocurrido, pero al menos sentía que ahora la situación parecía encaminarse a una resolución digna. Mientras avanzaban por el acceso prioritario, varios curiosos se giraban a mirar. Meara iba unos pasos detrás de su padre, intentando pasar desapercibida, pero eso era imposible al lado de alguien tan alto y famoso. A cada paso, oía susurros, ¿viste? Es Jack. ¿Qué habrá pasado? Sin embargo, ella procuraba enfocar su mente en llegar al campamento de baloncesto, donde deseaba brillar por su talento y no solo por ser la hija de una estrella. Al superar el control de seguridad preferencial, esta vez sin incidentes, se dirigieron finalmente a la puerta de embarque. Una vez allí, un grupo de empleados de la aerolínea salió de inmediato a su encuentro. Sus expresiones mostraban una mezcla de culpa y prisa por quedar bien. Les ofrecieron de todo, desde pases a la sala VIP hasta mejora de cabina, alegando que era lo mínimo que podían hacer para compensar lo sucedido. Jack, con semblante serio, rechazó cada una de las ofertas con un gesto de la mano. No se preocupen por eso. Lo único que queremos es una disculpa sincera y que mi hija viaje tranquila. El gerente Enson, que había corrido para alcanzarlos, intervino con voz firme. Así es, señor. De veras lamentamos lo sucedido. Se giró hacia Meara. Señorita O'Neill, le aseguramos que investigaremos lo ocurrido. Queremos que confíe en que no se repetirá. Meara suspiró, sintiendo todavía el peso de la humillación en los hombros, pero a la vez una liberación al ver que por fin todo se resolvía. Lo agradezco, repitió con un tono más suave. Solo traten mejor a la gente, por favor. Ese era el centro de todo para ella. No se trataba de lujos ni de un trato especial por ser hija de quien era, se trataba de no juzgar a las personas por su apariencia, su ropa o su edad, que nadie más tuviera que sufrir aquel momento que tanto la había lastimado. Justo antes de abordar, Jack la atrajo para darle un abrazo. Su mano enorme se posó con ternura en el hombro de Meara. Ella sintió que ese gesto, a pesar de todo, devolvía un poco de normalidad a su día caótico. Envíame un mensaje cuando llegues, ¿de acuerdo?, le dijo con tono preocupado, pero intentando sonreír un poco. No dejes que esto arruine tu campamento. Demuéstrales tu talento. Meara asintió, los ojos llenos de gratitud. Ya no se sentía tan sola ni tan vulnerable como momentos antes, cuando la habían expulsado. Ahora, gracias a su padre, se abría paso hacia ese vuelo que tanto necesitaba para seguir persiguiendo sus sueños. Gracias, papá. Te haré sentir orgulloso, murmuró, y se esforzó en sonreírle. Finalmente subió al avión. Conforme se acomodaba en su asiento, notó algunas miradas curiosas de los pasajeros que seguramente habían presenciado el alboroto. Unos cuantos susurros sonaron, pero ella respiró hondo, su corazón fue serenándose poco a poco. Aferrada a su mochila y a su determinación, se dispuso a disfrutar del trayecto. Durante la semana en el campamento de baloncesto, Meara se enfocó con más determinación que nunca. Todas las tensiones quedadas del incidente se transformaron en energía sobre la duela. Cada rutina de tiro, cada ejercicio de dribbling, cada jugada que practicaba con sus compañeras se cargaba de un propósito renovado: demostrar que era una jugadora valiosa por derecho propio, no por ser la hija de Zack. Finalmente, los entrenadores notaron su disciplina y su garra. En el partido final, Meara fue aplaudida por sus entrenadores y el público. Esa noche, en el camerino, mientras guardaba sus tenis desgastados y miraba los moretones en sus brazos, sacó su teléfono y envió un mensaje a su padre. Hoy fue un día especial, lo hicimos. La respuesta llegó de inmediato. Estoy orgulloso de ti, nena, escribió Jack. Esa noche, ella demostró que era más grande que los prejuicios, y que si estaba en ese lugar era por sus propios méritos y su carácter firme.